Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Llegamos al viernes en todo el país y en todo el planeta Tierra, la verdad. 19:03, arrancamos con Martín Coagliata, Mr. Q, en control de emisión. ¿Cómo le va? Anda muy bien. Siempre con esa serenidad que lo caracteriza. Y la elegancia del otro lado, Carolina de Cuadro ahí, la elegancia personificada. Una productora que está produciendo este prestigioso programa, amigos, que se llama La Máquina de Pensar, pero que ahora estoy abriendo un correo electrónico que quiero ver dónde está esto exactamente. Quiero decirles esto, antes de arrancar, esto es importante. Ustedes saben, con esto de la pandemia no hubo feria del libro, se suspendieron muchísimo la industria editorial, toda la literatura se vio afectada y hay que decir que, bueno, va a haber una plaza del libro, no una feria del libro, pero va a haber plaza del libro desde el 31 de octubre, o sea, a partir de mañana hasta el 8 de noviembre, en la Plaza Independencia va a haber una feria del libro al aire libre, no valga la redundancia, no, porque libro y libre son dos palabras distintas. Esto, reitero, mañana sábado 31 a las 12 horas se abre la Plaza del Libro, va a estar durante toda la semana, está organizada por la Cámara Uruguaya del Libro y participan las principales editoriales de nuestro país, así que va a ser de lunes a sábado de 12 a 20 horas y los domingos de 14 a 20 horas. Los invitamos, por lo menos pueden pasar ahí y ver una experiencia diferente, la Plaza del Libro, que no va a ser la Feria del Libro habitual. Tampoco creo que no se va a entregar los Bartolomé Hidalgos, los premios que da la Cámara Uruguaya y que se entregan en cada año a la Feria del Libro. Y no sé qué va a pasar tampoco con el premio Neti, que también se entrega en la Feria del Libro, pero bueno, esas son preguntas que obtendrán respuestas en el futuro. Ahora no las sé. Ahora lo que les puedo anticipar, que hoy vamos a estar, por un lado, escuchando la grabación que quedó, el resto de la mesa de poetas en el homenaje a Circe Maya que se hizo en la Biblioteca Nacional. Van a estar los poetas hablando sobre Circe Maya, vamos a compartir con ustedes, pero en este comienzo de La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida a la poeta Tatiana Oroño, que también estuvo en el homenaje a Circe Maya. Tatiana, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Hola, ¿qué tal, Pablo? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Con Tatiana estuvimos en el homenaje a Circe Maya, en esa mesa que me tocó moderar y que ya pasamos la parte en que Tatiana habla de Circe Maya y la parte que Ida Vitale también habló sobre la poesía de Circe. Hoy está el resto de la mesa, pero la idea de conversar con Tatiana Oroño era para conversar sobre Libro de Horas. Es un libro editado por Estuario y es una autobiografía poética. Eso es. Qué Tú cosa lo has rara, dicho. autobiografía poética. No, pero digo, en serio, Tatiana, vos sabés que todos los libros que pasan por acá, por La Máquina de Pensar, es la primera vez que yo veo un libro que tiene digamos, ni siquiera subtítulo, es como Rótulo, un es como rótulo, un exacto. Es subgénero. como un subgénero, exacto, autobiografía poética. Bueno, así se define. ¿Y cómo fue bueno, un detalle importantísimo de Libro de Horas, que no tengo que dejar pasar, es que este libro fue editado en el 2017 y ganó el Premio Nacional de Literatura en la categoría de poesía édita el año pasado, en el 2019. O sea que este es el primer Premio Nacional de Literatura en poesía del año pasado. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Tatiana, es Dime. ¿cómo fue que se generó este libro, ¿no? A lo largo de cuánto tiempo, por ejemplo? Sí, se generó a lo largo, eso mismo. Tú estás especializado en el corazón de los libros, así que advertís que sí, que se fue generando con restos, con elementos diversos. Viste que hay zonas de prosa poética más definida, más Ujú. neta y después hay, qué sé yo, un rescate, ¿no? De muchas voces, Ujú. incluso en la tapa hay un texto de infantil
Sí. con letra Brillante, de brillante. uno de mis hijos, y es Dice como un diario el de texto un dice, niño de sí. 7 años. Bueno, por un lado aparecen tus hijos, pero una cosa que me llamó la atención es que no Sí, aparecen con el nombre en general, ¿no? Habla de un niño, una niña, tantos años, tantos. Acá sí, en ese este niño caso, de la tapa ujú, dice, Andrés Landinelli sí, Oroño él le sí, tiene miedo a la muerte. brillante. Dice, cuando yo Sí, me muera, ¿qué me va a pasar? ¿qué me va a Escribió pasar? y puso muchos puntos suspensivos. Muchos, Leo y muchos. todos esos animalitos, ¿qué les va a pasar? Sí, Yo, puso, Andrés Landinelli Oroño le tiene miedo a la muerte. sí, viste que un poco es la sintaxis de Rimbaud, ¿no? Sí, claro, claro. Yo es Ujú. yo es otro. Yo es otro, yo es Yo es otro, otro. ¿no? Yo sí sé. Yo le tiene miedo de Ujú, la primera y la tercera. No, aparecen sí por ahí los nombres, pero no me parecía. Me parecía que de alguna manera cada uno de estos niños representaba a otros, ¿verdad? ujú, Como mi propia historia de algún modo representa otras historias, y ahí están solapadas tiempos, eh, historias, episodios, circunstancias que se conjugan, que se encuentran y desencuentran. Bueno, pero tú me preguntabas cómo se fue haciendo. Se fue haciendo por partes, fragmentariamente. También para mí lo fragmentario es un poco, es en cierto modo un ideal estético. Así que esta obra para mí fue una consumación de proyectos. A veces son proyectos que no están del todo claro, que se ujú, van como es la literatura, ¿no? Por lo menos como es la literatura, como es la poesía, se va definiendo al hacer, ¿verdad? ujú. Se van decantando. Sí, te va indicando. Yo no escribo narrativa, tú sí, pero he No, eso te escuchado quería muchas decir, veces te quería que decir los que este libro, autores te dicen que los personajes ah, van eligiendo obvio. su camino. Sí, 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 eso es una constante. Graham Greene decía que si un personaje no le desobedecía, no lo sorprendía, para él no funcionaba la novela. Claro, hay ¿Entendés? ese encuentro y ese Ujú, desencuentro, un ujú. diálogo, Claro. un diálogo a veces con rencillas o con desencuentros, Sí, sí, tirante. y eso pasa con la palabra poética también, y con la prosa poética es así muy muy creativo el contacto, la producción. Entonces escribís y el camino se va abriendo o cerrando o desviando, y Claro. esto fue hecho de ese modo, con esa conjugación de temporalidades y de figuras. Ujú, Para mí fue bueno el color, incluso los dibujos coloreados. Empieza con dibujos en blanco y ujú. negro, y después es como que va agarrando temperatura, como que va agarrando intimidad y color. Ujú. La, Sí. Y hay la, un juego de mostrar y de ocultar también, ¿no? exactamente, Porque, por sí. ejemplo, uno lee autobiografía poética y si va a buscar a Tatiana Oroño está, pero lo que yo digo, están los dibujos de sus hijos, de tus hijos, pero no está el nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Mm. Porque ese niño, esos niños, por ejemplo, en el proceso de la dictadura, o en el proceso autoritario, bueno, decían algunas cosas, ¿no? Y lo que dice Nora Giraldi, de alguna forma la historia personal se enlaza con la del país también, ¿no? Claro, es eso, pienso que es eso. Y que quizá que el libro mismo, el proyecto quizás, eh, no sé, éticos, inconsciente del libro fue enlazar con todo lo perdido y, y, y rescatar el resto salvado, utilizando Ujú, un término bíblico, ¿no? ujú, Evangélico. Este, que ahí hay macerada una historia
comunitaria, una Claro, historia de sí, sí. comunidad. Y es un recurso poético, ¿no? Nombrar solo una parte para aludir a la parte que no, a la mayor parte que no se nombra, ¿no? Que se silencia, Claro, ¿no? claro, porque la poesía, y también creo que algo de esto decía yo aquel día en la mesa, la poesía, cuando tú leíste un texto de Circe, ¿te acordás que al final de la mesa leíste un Sí, texto sí, sí, sí. que es un texto en prosa ajeno? De Kafka, sí, sí, sí. De Kafka, que ella recorta, fragmenta. Ujú. Y yo hablé de los silencios, así como la música, y la poesía está hecha de voz y silencio, ¿no? Sonido y silencio. Ujú. Y esto aplica también para los contenidos, ¿no? No solo para los sonidos, también para los contenidos, lo que se dice y lo que se omite. Claro, claro, claro. Porque a veces en la omisión, en la elipsis, Ujú. hay más fuerza de sugerencia, hay más fuerza de una entidad mayor de comunicación que en la explanación, así. Claro, sí, 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 ¿verdad? claro. A veces cuando uno enfatiza algo para dramatizarlo, le va quitando drama. En cambio, cuando uno lo dice casi con, ¿no? Sacándole valor y dice algo terrible, eso impresiona muchísimo más, ¿no? O sea, Claro, es la falta de énfasis. reticencia Sí, sí, la dantesca, ¿te reticencia, acordás? exacto. La reticencia de... Ujú. Y después no leímos más, por Ujú. ejemplo. Libro de horas. Le pusiste digamos, yo me entero, realmente no sabía que era el libro de los monjes, ¿no? Según Sí, dice Nora Giraldi, sí. de la Edad Media, libro de horas que marcaba las horas durante todo el día, digamos, Las horas de las de oraciones. las oraciones, claro, de las Claro, oraciones, claro. eran misales, digamos, Ujú. contenían las oraciones que debían ser entonadas o elevadas en sus distintos horarios. No me acuerdo si eran 7 u 8 en total, creo que eran 8 Ujú. las horas de oración. Sí, que Pero me acuerdo lo que pues, en el nombre de la rosa, ¿no? Está sí, dividido en sí, capítulos y van diciendo hora nona, no sé qué, sí, no, no sé sí, cuánto, van sí, diciendo. sí, pero sabes que lo que me llevó a mí, como siempre, ¿verdad? Ujú. Hay polisemia Ujú. en los términos y en las expresiones que elegimos. Lo primero fue el color, el cuidado de los trabajos de embellecimiento que tenían los libros de horas. Los libros de horas eran bellísimos y estaban trabajados en oro y Claro, bueno, iluminados, ¿no? Sí, sí, iluminados, ahí manuscritos está, iluminados eran, sí, miniados sí, o sí, sí, sí. miniados, Ujú. ¿no? Y eso fue lo primero, ese amoroso trabajo de ilustración. Pero enseguida al mismo tiempo pensé, pero es que esto ha llevado además horas mujer, es Claro, decir, cronología y kairos también, porque está claro. el otro tiempo, el tiempo interior, el tiempo de Cronos y el otro, el tiempo de la interioridad. Y es decir, que está cargado de temporalidades, pero además está miniado, iluminado por los dibujos de los niños. Entonces, ahí quedó, libro de horas. Ujú. Libro de horas que estoy fijándome aquí, que en latín también se llama horarium, y de ahí viene el horario. El tema de que estén, digamos, que te hayas inspirado en esos libros de hora, porque están dibujados, iluminados, tiene que ver porque el libro de Tatiana Oroño, si bien es una autobiografía poética, está como pautado por dibujos extraordinarios, como son los dibujos de los gurises, de los niños, que son impresionantes. Uno los mira y dice, pero ¿cómo pueden dibujar así? ¿Cómo pueden pintar así? Bueno, y que eran tus hijos, y reitero que no mencionás un nombre, de la misma forma que Tatiana Oroño es hija de Dumas Oroño. Entonces ahí también está el tema del arte visual. Vos sos
crítica de arte visual, entonces hay como una tensión entre lo que es el dibujo, lo que es la imagen, el arte visual, y lo que es la escritura, que ya sabemos que no es visual, sino que es escrita, o se escribe, se dibujan las palabras de otra forma. Y a Dumas tampoco lo mencionas al final, se habla del, ¿no?, del pintor, ¿no? Se va hablando Sí, del del padre. sí, pero hay obra de él también, ¿viste? Hay obra hay de él, dos. sí. Hay un dibujo en blanco y negro al comienzo y hay un cuadro colorido que le dedicó a su nieta, a mi hija. Incluso hay dos dibujos, no, hay más de 2 dibujos de los hijos de mis hijos. Y incluso hay también de ese... Y también míos, de infancia. Bueno, eso también, la niña que aparece también, a veces es la niña Tatiana Oroño. Y también hay incluso al final una niña de 12 años que es mi hija. Que es tu hija, que hace una crítica visual, de arte visual, de los cuadros de su abuelo. Del abuelo, sí, muy deliciosa es la... Impresionante. Es muy deliciosa, Impresionante. Quedó grabado eso, así que es textual esa Perdón, pero vos como madre ahí lo que hiciste también fue ir en algún cuaderno, anotando también, ¿no? Porque uno no... Claro que sí. Fíjate que los libros de horas, de algún modo, también eran libros de memoria. Eran libros de memoria. Y la memoria para mí, para tantos de nosotros, ¿verdad? No para todos, no para la humanidad entera, pero para tantos de nosotros es algo fundamental. A mí, déjame leer lo que el final, como Lucía, 12 años, habla de los cuadros de su abuelo Dumas Oroño. Dice: a mí esos cuadros me gustan porque están hechos con cuerditas, con palitos, con pedacitos de madera, y entonces las figuras están como armadas, hechas a pedazos. Eso me parece más tierno que dibujar un hombre como se lo ve desde afuera. Además, como casi todo es blanco, o blanco con sombritas, parece que no fueran necesarios los colores para mostrar las cosas. Me gustan porque me dan una impresión de tranquilidad, no me sobresaltan, y además lo que más me gusta es que el cuadro no se entiende mucho. Tenés que ponerte a pensar. Impresionante. Fíjate en ese que parece una cabeza de mujer con el pelo. Tiene algo raro. La paloma, el barco de un caballo, la escalera. Parece el pensamiento porque no tiene rasgos. Parece que se viera una idea, donde está todo. Es fantástico. Brutal. Es fantástico. Y el inicio también, en un epígrafe que pusiste, Tatiana, y yo lo leía, honestamente, Lucía también 12 años, ella misma a los 12 años, y pensé lo siguiente, te lo digo lo que pensé, digamos, que esto que dijo Lucía a los 12 años podría estar firmado por Felisberto Hernández. Dice: hay 2 pensamientos, yo creo. A veces pienso las cosas y después las vuelvo a pensar de nuevo. Además, yo, cuando pienso de nuevo, pienso lo que pensé. Es un pensamiento de otro pensamiento que tuve. Brutal, impresionante. Sí, cuando Gabriel Pelufo hizo la presentación en el Museo Nacional de Artes Visuales, estaba también deslumbrado. Quería saber qué había hecho Lucía en su vida. Es psicóloga, Lucía, y es artista también. Pero ahí está la visión artística tuya, de la madre, de oír eso y rescatarlo en ese momento. Porque ¿qué pasa? Chiquilines que dibujan así, o chiquilines que digan cosas como esta, hay. Pero lo que no hay es esa mirada artística de decir, bueno, esto hay que rescatarlo, esto es brillante, esto es un... Maravilloso, ¿verdad? Exacto. Sí. Y ella al principio, no había notado, al principio de lo que leíste antes, no en el epígrafe, sino allá en el epílogo, ella dice que le gusta porque está hecho de a pedazos, de a pedacitos, no sé cómo es que te escuché ahora. Hechas a pedazos, dice. Y fíjate que yo hace segundos te dije que para mí la obra fragmentada, sí, es mi ideal, es mi búsqueda. Y qué coincidencia, qué coincidencia, porque de alguna manera hay una fidelidad en la obra inacabada. Y ahora que hablaste de Felisberto, me acordé de El caballo perdido, aquel fragmento en el que
yo me detenía enamorada, fascinada. Yo creo que el que me abrió el camino así fascinante de la obra, que se fisura, que se abre, que confiesa su incertidumbre, que abre otro plano o varios planos, fue El caballo perdido de Felisberto Hernández. Sí, sí, Ahora, los pintores del taller Torres García, con quienes yo, compartí mi infancia, trabajaban precisamente con trozos, con fragmentos. Todo material era bienvenido, todo podía componer una obra de arte, ¿no? Una tabla de lavar, por ejemplo, en fin, me acuerdo de eso, pero hay muchas otras cosas, un cuero viejo, usado, roto, la arpillera. Sí. En este libro hay fragmentos, pero también porque aparte es muy difícil digamos, de rodear o de escribir el libro, porque hay una parte, quizás la mitad, que podría plantearse como una autobiografía más o menos convencional, donde la prosa de Tatiana va, por ejemplo, recorriendo su peripecia vital como profesora, ¿no? El IPA, lo que fue estudiar la literatura, lo que fue, ¿no? Estar en esa casa de Dumas Oroño, digamos, del pintor, en fin, y después viene la dictadura. Entonces todo eso podría ser algo, desde el punto de vista narrativo, más o menos lineal, si se me permite el término. Pero después, en otro momento, el libro da unos volantazos y empieza a ver esos fragmentos de distintos momentos de la vida, ¿no? Y se empieza a acelerar, si se quiere, esa linealidad, porque también es eso, ¿no? La idea es que son como destellos. Y al final, cuando hablas de tu padre, también aparecen mucho más los fragmentos y ya son netamente poéticos, ¿no? O sea, se está hablando... por ejemplo, el arte visual, cuando aparecen los cuadros de estos niños con dibujos, ahí haces una suerte de crítica, ahí aparece la poeta Tatiana, pero también la crítica de arte visual Tatiana, haciendo escribiendo sobre los cuadros, dibujos de tus hijos, las imágenes, de tus hijas, sí. sí, ¿no? Imaginando, ¿no? Al respecto a imágenes, porque incluso, claro, ¿qué te dicen las imágenes? ¿Qué me dicen esas imágenes? Sí, y había mucha cantidad, porque ciertamente yo siempre estuve alerta. Como decías tú, los niños ¿te acordás que Picasso decía que su ambición sería pintar como un niño? Los niños son maravillosos, sí, es una caja de sorpresas a cada segundo, pero claro, no siempre registramos esa maravilla. Lo que pasa es que falta la mirada, digamos, como la de propio Picasso o de cualquier otro artista, de que va caminando y descubre en algo, en un resto, en algo cotidiano, descubre una maravilla. Y acá, digamos, Tatiana, vos como madre y como poeta, ahí la mirada de la poeta prima, ¿no? Del artista, ¿no? O sea, que dice, esto es bellísimo, y entonces lo escribo y encima lo guardo para después, años después, hacer en una especie de palincepto, decís, ¿no? Exacto, es muy bueno el término, ¿no? Es muy bueno el término, palincepto. Sí. Muy bien. Y algo que resume, digamos, tu intención, que dice, escribo lo que pasó para que pase algo que modifique lo que está pasando, ¿no? Exacto. La idea de que, no, pero está muy bien, ¿no? Esa idea de que uno desde el presente puede modificar el pasado, ¿no? Exacto. Eso es increíble, es muy difícil de comunicar, pero es cierto que una nueva visión artística sobre el presente hace que uno entienda su pasado diferente, cambie el pasado. Es claro, lo rehacemos y de paso estamos preparando otro futuro, o un futuro
más claramente, ¿no? Un presente y un futuro. Las temporalidades están tan interconectadas, que esa división de pasado, presente y futuro es algo mentirosa. Sí, bueno, es para organizarnos. Bueno, Tatiana, me dicen que se me termina el tiempo. Muy bien. Yo quería leer simplemente algo que dice Tatiana al final. Dice, si me preguntaran qué hice en la vida, en qué invertí mi tiempo, contestaría estuve viendo, aunque eso no aclarara mucho. Mejor sería decir estuve tratando de ver para ver qué se podía. Tatiana Oroño, Libro de Horas, esto está editado por Estuario. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, un abrazo grande. Un abrazo grande. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar vamos a compartir la mesa de poetas hablando sobre la poesía de Circe Maya que grabamos y que no me tocó moderar en el gran homenaje que hubo, por suerte, a Circe Maya en la Biblioteca Nacional. Hablan Álvaro Ojeda, a Miguel Avero, Silvia Guerra y Lucía Massini. Ahora vamos a seguir con Miguel Avero, si les parece, que es poeta, es narrador, ensayista, docente e investigador. Es cofundador de Orientación Poesía y En el Camino de los Perros. Obtuvo el primer premio de poesía en el espacio Mistura, con el libro Libreta Insomne, y recientemente publicó Haiku Mate, que es con ediciones de Demiurgo, y que es coautoría con el poeta minuano Leonardo de León. Son haikus ahí escritos a 4 manos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos. Me siento muy honrado por participar de este evento y de esta mesa tan virtuosa y con gente que quiero y que admiro muchísimo, así que muchas gracias. Y bueno, pienso en María del Carmen, en Patricia, en Álvaro y un montón de gente y bueno, muy agradecido. Bien, este texto en realidad fue bastante dificultoso, es más, creo que no está terminado, pero bueno, voy a hacer lo posible para que salga algo, no sé. Se llama Leer a Circe o escribir un texto para la ocasión, porque es esa lucha la que se me generó en la cabeza, ¿no? Nunca leí a Circe con otra intención que la lectura misma y el disfrute de la lectura. Y bueno, y me interpeló bastante tener que armar algo, pero estuvo buena la experiencia. Y empieza con un epígrafe de Circe que dice que por lo menos haya asombro en las opacas miradas taciturnas. Y bueno, y esto dice así: en el otoño de 2010, en un día que recuerdo ventoso y con lluvias, compré la obra poética de Circe Maya editada por Rebeca Link en 2007. Era el cumpleaños de una compañera de trabajo que apenas conocía y yo no sabía qué obsequiarle. Caminando por Tristán Narvaja me topé con el bello volumen cuya portada contenía el árbol característico de las 3 ediciones, pero sin el decisivo reloj de arena de la última. Era una apuesta fuerte regalarle un libro a una casi desconocida, como si fuera poco un libro de poesía. En un delirio profético vi las risas de mis compañeros que me preguntaban por qué no había optado por un par de cervezas. El libro fue cortésmente recibido, pero pasaron varios meses para que pudiera conocer un poco más acerca de su recepción. Estoy hechizada por Circe, me dijo. Llegado el momento esta compañera y me pareció maravilloso que utilizara ese término, hechizada, teniendo en cuenta el emblemático nombre de nuestra poeta. Sin proponérmelo, había sembrado una lectora de Circe Maya. Por supuesto que la virtud no era mía, sino esa semilla que sabe brotar en terrenos más o menos abonados, sobre la tierra ardiente del verano, sobre las pálidas heladas invernales. Siento un especial afecto por la poesía de Circe Maya. Su lectura me acompaña desde hace más de una década y puedo afirmar que ha sabido contribuir a mi dicha. Hay lecturas y lecturas. La frase parece no decir nada, un fragmento estirpado de cualquier discurso capaz de ser repetido sin disolverse ni fundirse jamás. Pero ¿quién osaría refutarlo? Una a una mis lecturas de Circe son diferentes, variadas, pero conservan un algo sostenido. Cierto estupor que se repite cada vez que mi mirada incursiona en las páginas de sus libros. Leo distinto cuando leo a Circe. Un verso me enseña sobre la detención y me es imposible retirarme hacia el siguiente sin haberle tomado el pulso. La maquinaria rítmica ya está en marcha y la experiencia, para su autenticidad, exige un acoplamiento. Ahora bien, leer con la intención de que algo emerja, como es el caso, puede obstruir la idea. Es quizás la forma más efectiva de cancelar esos conductos por los que antes fluía de forma libre y natural el disfrute, y sin pensarlo la creatividad. De pronto resulta que tengo algo que decir sobre Circe Maya.
Abandono la comodidad de transitar entre sus versos, de asentir ante sus preguntas, que son puertas siempre entornadas en la casa del pensamiento, y recurro a la rigidez, al obligado descubrimiento, a la necesaria interpretación. No puedo. El blanco de la página solo es atractivo cuando es el contorno de un poema. Pasan los días, elaboro planes y estrategias, barro la hojarasca. La leo desde un lugar incómodo. ¿Qué puede decirse sobre Circe? Entre la maleza de mis libros rescato dos, Obra poética y La casa de polvo sumeria. Poesía y ensayos. Me concentro en su poesía. El libro ostenta las huellas de mis lecturas. Los poemas que me gustan están marcados, protegidos como pequeños monumentos literarios. El poema Deseo comienza así. No quisiera que abrieras el libro y vieras palabras, quisiera que oyeras sonidos, no música, escucha, sonidos, de cuyo entrelazarse están formados del tiempo los hilos. Es un anhelo que en mi experiencia haya un efectivo cumplimiento. Veo las palabras, pero es un atisbar desde la lejanía. No soy capaz de apropiarme de ellas, ni con mis manos, ni con mis ojos. No soy capaz como lector de poseer la voz de Circe, pero puedo, humildemente, custodiar su camino, estar allí con el afán de retener un fugaz pasaje, un cuadro cotidiano, la desembocadura de un arroyo o la doble silueta de la poesía y la filosofía. Su poesía, como la naturaleza, anuncia acústicamente sus estaciones. El poema citado me acerca a esta clave de lectura. Si soy capaz de calibrar mi oído, podré visitar su poesía, seguir sus huellas y estar presente ante la aurora de su creación. Una idea similar ofrece el poema Vegetal, donde el rumor de bosque encierra en sí mismo todo lo previo, es decir, el agua, las raíces y el despliegue de las ramas. Lo cito. Aguantar de raíces, esfuerzo acumulado gota a gota, crecimiento de ramas, silencioso crecer de oculta fuerza, como rumor de bosque. Por la misma época de la anécdota inicial me encontraba trabajando en lo que luego sería mi primer poemario, cuyo contenido se centraba en las diversas formas de nombrar el agua, su simbología y su enfoque poético en la tradición literaria y cinematográfica. Entre los poemas que anduve merodeando durante meses estaba Apuntes de lluvia, texto incluido en el libro Presencia Diaria de 1964. Los primeros versos de ese descubridor poema dicen así: salimos a mirar la creciente, figuras invertidas de casa y de árboles, en calles inundadas. La sencillez de esa visión de lluvia, la transformación del paisaje tras la inundación y el juego de espejos sugerido inspiró, sin dudas, uno de los poemas centrales de mi libro que pobremente titulé Doble Mar. Se trata quizás de mi primera deuda con la poesía de Maya, que más tarde no tardaría en seguir engrosando. En efecto, en Libreta Insomne 2019, utilizo como epígrafe los versos finales de Cimientos, que dicen así: ¿dónde apoyar el pie que no resbale hacia pozos, misterios, incógnitas, arenas movedizas? Mientras reviso su obra para no fallar en las citas de este texto, voy encontrando versos subrayados, comentarios al costado de las páginas, apuntes en mis libretas. Uno de estos apuntes, bastante reciente y no menos curioso, dice que cuando pienso en Circe Maya pienso en una poeta que viene de la filosofía. Es cierto que en algunos poemas, detrás de la silueta de la poeta, advertimos a la profesora de filosofía. Pero ¿cómo se mueve Circe Maya en estos vastos terrenos? ¿Cómo los conjuga y los sintetiza? Creo que en general su poesía es pensamiento, un jardín con grandes parcelas para los conceptos abstractos, donde a veces, eventualmente, irrumpe, o prefiero decir florece, un sentir. Dice María Zambrano, que esta decisión sabe y mucho, lo que el filósofo perseguía lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Y agrega más tarde: la poesía es encuentro, don, hallazgo por la gracia, la filosofía búsqueda, requerimiento guiado por un método. Me animo a pensar que Circe Maya despunta en ambos terrenos y los perfila y los decora, los vuelve múltiples y los unifica. Tomé nota hace un tiempo de que existe una ensayística hija de Paz, sobrina de Borges, prima de María Negroni, que sabe confundirse con la poesía, que provoca esa feliz contaminación libre de jaulas categorizantes. Un ropaje de ensayista que oculta al poeta, lo disfraza, para que otros escenarios admitan inconscientemente su destreza. Me animo a aventurar que el corazón de Maya recorre el sendero opuesto pero llega al mismo lugar. Fragmentos de su poesía resultan meticulosos ensayos sobre el tiempo o la naturaleza, hondísimos aforismos cuya profundidad ignoramos en el reverso de la más prosaica conversación. La cito: no hay nada, no se puede, ni los ángeles pueden tocar solo un punto del tiempo sumergido. En La casa de polvo sumeria, la poeta advierte que sus comentarios, entre comillas,
a los poemas de otros autores no tienen pretensiones ensayísticas. Más allá de la evidente modestia en la advertencia, el vestido de comentarios se queda muy corto en el estilizado cuerpo de estos textos que reflexionan con parsimonioso rigor literario sobre poetas imponentes como Cavafis o Ritsos. En torno a un poema del primero, señala Circe, y la cito otra vez: la luz, al entrar en las sombrías cámaras, puede ser una nueva tortura, mayor que la de la sombra constante. Si el vestido de comentarista no le hacía justicia, tampoco el de ensayista, ya que por debajo asoman los pies luminosos y flotantes de la magistral poeta. Empiezo a entusiasmarme con la escritura de este texto, quizás porque advierto la cercanía del final. El tiempo apremia y evita que siga prolongando mis insuficiencias. Cuando lea estas últimas líneas, ante un público a medias conocido, ante ustedes, me preguntaré si he aportado algo al diagrama que todos tenemos de Circe, tarea por otra parte inútil ante poetas inatrapables como ella, como Ida Vitale o el múltiple Álvaro Figueredo. Repito, tarea inútil, y hago mías sus palabras. No quiero más, no quiero, porque sé que de un modo que no entiendo, de algún oscuro modo, está presente en mí, total, entero, el sumergido mundo que no alcanzo. Por mi parte, lo he buscado en videos y fotografías, en artículos de otros, en ponencias, en comentarios y apuntes de antologías. Lo he buscado en relecturas y con ello he cambiado la tierra del jardín de mi biblioteca. Vuelvo a encontrar el asombro en el surco de los versos de Circe Maya y comprendo súbitamente que en el paisaje de sus letras releer es regar y sus poemas, como en una primavera perpetua, reverdecen. Gracias. Bueno, ahora el turno es para Álvaro Ojeda, poeta, narrador y periodista cultural. Ha publicado una docena de libros de poesía, en narrativa publicó 5 novelas. La Fascinación fue finalista en el premio, es una de ellas, fue finalista en el premio Planeta Casa América 2008, y Máximo es otra novela que fue premio nacional del MEC en categoría narrativa. Fue premio Morosoli en el 2017 por la trayectoria en poesía. Y bueno, bienvenido y ya te doy el micrófono. Bueno, estamos trabajando para vos, ¿puede ser, Pablo? Sí, por supuesto, siempre trabajamos. Bueno, buenas tardes. Ahora yo hago segunda tanda. Para mí es un placer estar en esta mesa. Me estaba acordando cuando hablaste de tu madre y hablaste del primer poema de Plumita. Mi madre había puesto... Igual no. ¿Se escucha ahora? Se escucha. Mi madre había colocado en la cocina de mi casa había un placar que estaba metido abajo de una escalera. Entonces tú abrías la puerta del placar y encontrabas que se conserva, esas cosas que se guardaban antes que ahora ya no existen. Regreso. Había colgado un poema que se llamaba Regreso, que yo no sabía de quién era, de Circe Maya. Mi vieja, que había terminado 6º año de escuela, y que era contemporánea de ella, porque mi madre era del 31. Y claro, después leí el poema, era el poema de la espera de la madre de los niños que iban a la escuela, que en mi barrio era una suerte de rito, hasta cuando yo era ya un individuo con pelos en las piernas. Había muchas señoras, entre ellas una tía mía, que esperaba a los niños que volvían de la escuela y les daba agua, por ejemplo. Y ese poema tiene que ver con eso. Y bueno, y ahí fue el primer contacto que tuve con una poeta que tenía un nombre extrañísimo para mí, Circe Maya. Yo era un escolar, tendría 11 años. Pero ahí hubo un toque, ¿no? Cómo los caminos son brutales. Yo, cuando leo a un gran poeta, me parece que es la oportunidad de hablar de la poesía, porque en el gran poeta está en semilla todo el bosque, que es la poesía, que a estas alturas es una cosa gigantesca y de difícil manejo. Pero también me di cuenta con Circe y con algunos grandes poetas que he leído y que tengo la suerte de frecuentar, que los poetas son poetas homeopáticos siempre, ¿no? Aquello de la homeopatía, el invento de Hahnemann, ¿no? Homeo semejante, patía, es mal, pero también es carácter, problema de carácter, porque aquello de los griegos es bilioso, tiñoso, bueno. Y los poetas son homeopáticos, saben la causa de tu mal
pero te curan con esa causa del mal. Es decir, si te dan en una dosis adecuada, no sé si te curan, pero al menos te permiten sobrellevarlo, y en algunos casos te curan, te logran sanar. Y Circe es, por esencia, una poeta homeopática. Es una poeta, como se decía, de idea antológica. Bueno, Circe es una poeta homeopática, sabe colocar un verso exacto y una palabra exacta en el momento exacto. Creo que también es una poeta que, sabiendo el dominio que tiene sobre ella, no es pretenciosa. Hay una cantidad de poetas que sí, que uno se da cuenta que tienen un dominio enorme de una cantidad de ítems, y le estoy hablando a la mesa en lugar de hablarle a la gente. Bueno, pero estoy hablándole a ustedes, no se preocupen. Pero creo que ella sabe de su capacidad y sabe de su sensibilidad, por supuesto, pero lo maneja todo sin vanidad, sin petulancia. Yo estaba tratando de recordar de la vastísima obra, ya es un libro importante la obra completa de ella, y ya se anuncia mañana un libro nuevo, bueno, un libro con poemas que se encontraron. Y me acordé que Cambios Permanencia, que es del 78, tenía un poema que a mí siempre me había llamado mucho la atención, porque ella lo colocaba en un sector que se llamaba Varia, como, bueno, todo esto hablé de la Guasalus, ahora en Varia pongo, yo qué sé, la Limol, que no la nombré, yo qué sé, y la Fanta. Y el poema se llama Cimientos. Y es un poema maravilloso. Yo no lo voy a leer, voy a citar alguna cosita del poema, pero me parece que en Cimientos son 3 estrofas. Yo aplaudo también cada vez más la poesía que no es extensísima. No quiero decir con esto que uno no conozca que hay poemas enormes que son magníficos, pero si uno se pone a pensar exactamente en esos grandes poemas con muchísimos versos, son contados con los dedos, y seguramente si nos ponemos a trabajar acá llegamos a un acuerdo de 10, 12 poemas enormes y no muchos más. Muchas veces la poesía en gran arborescencia nos hace perder un poco de dónde salimos y a dónde vamos, y nos obliga a lo que estamos acá, que no somos lectores desprevenidos, a un esfuerzo un poco brutal. Ella, como es homeopática, pega exactamente lo justo. Y ese poema, Cimientos, arranca con justamente todo lo contrario que le dijeron ahora. Es un poema que tiene que ver con la filosofía. Porque dice, se lee en Anaxágoras que todo estaba junto y todo era infinito. Eso ya es una maravilla, porque no está entre comillas. Es decir, Anaxágoras es un presocrático del siglo V, tenemos fragmentos, menciones de otros filósofos de Anaxágoras. En realidad poco sabemos de él. Y ella no lo pone entre comillas, como sí pone, por ejemplo, el Parménides de Platón, que es el siguiente filósofo que cita. Quiere decir que esta maravilla, se lee en Anaxágoras que todo estaba junto y todo era infinito, es una maravilla de ella, que obviamente refleja al presocrático. Y entonces, su idea, que tiene que ver con la homeopatía y continúa trabajando sobre ese asunto, es que, bueno, que en lo más pequeño se encuentra la infinitud, y que en lo más enorme también se encuentra la infinitud, y la infinitud está toda mezclada, toda junta, toda colocada frente a nosotros. Uno se pone a pensar que todos estos tigres hicieron una imagen del mundo en base a piedritas y lo que se veía. No tenían el Google para consultar. Y creo que tiene que ver con lo que decías vos, Tatiana. Es decir, la luz, cómo pasa esa luz. Es decir, no nos distraigamos con otras cosas. Ella dice en algún reportaje lo dice en un poema que se llama TV, el poema, que estamos perdiendo el atardecer por ver un programa de televisión, capaz, ¿no? Bueno, esto es una paráfrasis ordinaria, pero quiero decir, él se da cuenta que allí hay un pedazo de mundo, ¿no? Todo el mundo estaba todo junto, se lee en Anaxágoras que estaba todo junto en algún momento, no parecería ser la circunstancia actual, o acaso sí la es, y que todo era infinito, ¿no? Una especie de pré-Lavoisier, ahora que me pongo a pensar. Entonces, en la segunda estrofa arranca con Parménides, que ya es un poco más
no es que sea más accesible, sigue siendo muy, muy difícil Parménides, pero ya es un poeta, digo poeta y filósofo porque la poesía la filosofía se escribía en verso. Claro, eso tendría que decirnos algo, ¿no? Claro, y hemos aprendido todos las grandes alegorías, la alegoría de la caverna, es decir, hemos aprendido, exacto, para señalar nada más nada menos que el paso del tiempo, no te bañarás dos veces. Bueno, entonces, cita a Parménides, en realidad citado por Platón, al que le pone extraño el libro, me encanta esa precisión de profesora, y dice todo lo contrario, dice que las pequeñas partículas, ella habla de unidades y números, ¿no? Puntos y unidades, dice, como estrellas se parten en chispas inasibles. Es un verso magnífico. Como estrellas se parten en chispas inasibles. No los conté, pero deben ser en decasílabo. Tiene Entonces dice exactamente todo lo contrario de lo que dijo en el primer verso que decía Anaxágoras. Y también señala una suerte de imposibilidad de destrucción, que creo que es una especie de mensaje optimista por los tiempos que corren, ¿no? Y sobre todo pensando que el coronavirus no pudo, ¿no? Con el tipo Pero bueno, hasta ahí fenómeno. Es una persona de profundos conocimientos filosóficos que tiene una cadencia poética muy buena y que coloca expresiones y versos maravillosos. Uno piensa en las cadencias de Eliot o en las cadencias de ese tipo de poetas, ¿no? Poetas que aspiran a explicar al mundo, si es que vale, como forma de poesía. Ella hablaba del augurio. Bueno, a lo mejor estamos acá para eso, no sé. Pero ahí y me acordé de vos, mirá vos. Me acordé de la gran Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano, el escritor argentino, el novelista, cuando tenía 15, 16 años, un poco más, había comenzado a copiar material sobre Stan Laurel y Oliver Hardy. Quería hacer una biografía del Gordo y el Flaco. Entonces un amigo de él, un atorrante de esos que vivían y que conocía en Mar del Plata, una persona que estaba absolutamente fuera de la literatura y que no le interesaba, le dijo: pues sos un tarado. Cualquier estudiante, en los años 60 era esto, cualquier estudiante estadounidense de cualquier preparatorio puede tener muchísima más información que vos, aunque tenés acopiado 17 millones de recortes de diarios, sobre Laurel y Hardy. No tiene sentido que hagas eso. No tiene el más mínimo sentido. Entonces él inventa Triste, Solitario y Final, donde aparece Philip Marlowe, el gordo Soriano, que es un mismo personaje, y se saca las ganas de investigar una trama policial con Philip Marlowe, el último gran detective de Chandler, la última novela, gran novela de Chandler, Triste, Solitario y Final. Y así le pone el título. Hasta aparecen gatos y se saca toda la gana. Y acá Circe hace exactamente lo mismo. En la tercera estrofa, después de decir que todo lo que dijo antes relacionado con ese mundo que los presocráticos encontraban eterno, infinito, diverso e indestructible, porque cada partícula, otra vez lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Cada partícula te llevaba a otra partícula y a otra partícula y era una especie de visión en abismo. Ella dice: enredada maraña de partículas, se manda la siguiente pregunta: ¿dónde apoyar el pie que no resbale? De golpe aparece la pregunta: ¿dónde apoyar el pie que no resbale? Hacia pozos, misterios, incógnitas, arenas movedizas. Y ahí te reventó el cachimbo, como decía un amigo mío. Porque hasta ese momento todo estaba bajo control. Son posiciones de filósofos presocráticos, son para una clase de filosofía, no te van a conmover demasiado el mundo. Pero la internalización que hace ella de eso la lleva a la cotidianidad, al pozo, Dicho sea de paso, termina con un quiasmo maravilloso, porque dice pozos, después dice incógnitas, misterios, y después dice arenas movedizas. Eso es saber jugar de alto, utilizar un esquema de la retórica más tradicional, el quiasmo, ¿no? Se come para vivir, no se vive para comer.
como una especie de concisión retórica, porque claro, y aparte quedan enfrentados los pozos y las arenas movedizas con los misterios y las incógnitas, ¿no? Lo que no se conoce o lo que no tiene capacidad de conocer, sí, el misterio, de alguna manera una cierta redundancia. Después me acordé también de Trotsky, cuando leí esta pregunta, porque Trotsky hacía una distinción muy interesante entre la lengua inglesa y la lengua española. Trotsky decía que en la lengua inglesa el hecho de que apareciera el símbolo de interrogación al final indicaba que en ese momento del discurso se estaba planteando la pregunta. Mientras que en la lengua española, al abrirse con un signo de interrogación, la pregunta estaba presente desde el comienzo. Trotsky es como los políticos actuales, se dan cuenta, todos están pensando en estas cosas. Y yo decía, qué brutal, qué sabiduría brutal la de Circe para colocar este asunto, para establecer un puente entre la gran cultura y el gran conocimiento y algo tan aparentemente ajeno como es la filosofía griega, presocrática, incluso de la que no tenemos salvo fragmentos nada porque se perdió, y hacer este maravilloso puente para establecer un criterio de duda. La duda es el ámbito de Circe Maya, me parece, que la duda es lo que es en donde ella crecienta, y la duda es también el ámbito de la poesía, ¿no? La poesía tiene más dudas que certezas, aunque abril es el mes más cruel, como sabemos todos, tiene más dudas que certezas. Y la otra cosa que quería decir es que a partir, me acordé ahora por esto, y con esto termino, a partir de la lectura de los grandes poetas, que si nos ponemos a pensar no son tantos, ¿no? Jiménez decía, los grandes poetas no, son pocos y lo son en pocas ocasiones. Bueno, los grandes poetas, la primera máxima que me quedó en la cabeza fue que yo estoy seguro que en el momento de mi agonía, si estoy más o menos